Ya, la última vez, ¿cierto? Estuvimos viendo especializaciones de las células, tejidos vegetales, y quedamos hasta ahí. Y ahora nos viene la parte de los tejidos animales, ¿ya? Y vamos a ir viendo también las características que tienen estos tejidos animales y todo aquello. Por tanto, el objetivo que vamos a tener es describir tipos de tejidos animales y sus células en cuanto a morfología y funciones. Acá la parte de la portada que dejé un súper científico ahí con un mensaje ahí que dice que los animales también poseen tejido especializado en recubrir órganos epiteliales, en rellenar espacio o proporcionar sostén al organismo conectivo. Sin embargo, a ello hay que añadir tejidos con funciones muy diferentes a las que cumplen los vegetales, que es el caso del tejido muscular o nervioso. O sea, ya la primera parte me está indicando que vamos a tener tejido epitelial y conectivo, que podríamos hacer una similitud con los tejidos vegetales, o sea, los tejidos que son externos y los tejidos que recubren algo. Los vegetales también tienen tejidos externos y que recubren cosas. Pero nosotros nos diferenciamos porque tenemos otros tejidos que son más específicos aún. Recordemos un poquito de los tejidos vegetales de la clase anterior. Teníamos los meristemáticos. ¿Cuál era la principal característica de esto? ¿No era el crecimiento vegetal? De hecho, ellas tienen que ver con el crecimiento vegetal. Una de las principales características, justamente. ¿Por qué? Porque son tejidos jóvenes, ya, que ayudan a crecer de dos puntos de vista. Por lo tanto, podríamos decir que hay tejidos meristemáticos que van en longitud y tejidos meristemáticos que ayudan a crecer en anchura, ¿cierto? Y tenemos los tejidos adultos, donde estaba el sistema fundamental. ¿De qué se trataba este sistema fundamental? O en este sistema vascular, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo que es un sistema vascular? De como el movimiento del cuerpo y todo ese tema, como de Acuérdense, ¿Tiene la que ver estamos, con el botética. flujo estamos hablando de las plantas, de la acuérdense. sangre? Ah, Ah, no, cierto, sí. Estamos hablando de las plantas. Ah, oja, acá dice vegetales. Profe, Ajá. ¿no era el que almacenaba el agua? Ahí en el sistema vascular vamos a tener los que transportan el agua por una parte, agua con sales minerales, ¿cierto? Que va a ser la savia bruta. Y lo otro que va a tener, ¿cierto? Agua y lo que se obtuvo de la fotosíntesis, que es la savia elaborada. O sea, vamos a tener los sistemas eh, vasculares de xilema y floema. Sistema fundamental, ahí es donde se encontraban estos tejidos parenquimáticos y los tejidos que tienen funciones en la planta. Por ejemplo, aquellos tejidos que sirven para la fotosíntesis, para reservar agua, para tenían cámaras para el aire. Y el epidérmico era el que servía para recubrir, en este caso, lo externo, como en el caso de las hojas. Y los animales, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y ahí estaba el otro punto de vista de los tejidos vegetales. El sistema tejidos vegetales que ya son adultos, tenemos el sistema fundamental, lo que teníamos el parénquima, colénquima y esclerénquima. Los tejidos epidérmicos y los tejidos de conducción. Conducción ya dijimos, xilema es para transporte de agua, floema en este caso para transporte de glucosa y la savia elaborada. Tejido epidérmico, vamos a tener la epidermis, que son, por ejemplo, la parte externa que tiene la hojita, y peridermis son para el caso de las plantas con crecimiento secundario, o sea, los leñosos por lo general, la capa externa, la corteza. Esa era la peridermis, que se diferenciaba porque tenía células muertas, que se van incrustando una tras otra y van creando esa corteza de los árboles. Y el sistema fundamental vamos a tener el parénquima, que ahí teníamos de hartos tipos, fotosintéticos, que de reservorio de agua, de reservorio de almidón, entre otros. Y dos más que son el colénquima y el esclerénquima, que son tejidos de sostén, con la diferencia que uno de esos tejidos eran de tejidos vivos y el otro era de tejidos muertos. Pero ayuda a hacer como el esqueleto de una planta. Y eso fue lo que estuvimos viendo. Ahora de los tejidos animales, nosotros tenemos este punto de vista.
Vamos a diferenciar entre tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, ¿ya? El tejido epitelial lo vamos a clasificar en escamoso, columnar, cúbico, glandular. El conjuntivo o conectivo en adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. El tejido muscular en liso, estriado y cardíaco. Y el tejido nervioso en tejido nervioso. ¿Ya? Vamos a ver las características. Partiendo por el tejido epitelial. Epitelio siempre va a venir como de recubrir algo. Es como el concepto, epitelio, recubrir, hay que asociarlo. ¿Qué cosa recubre en este caso? La superficie del cuerpo y sus cavidades, conductos y túbulos. Este se caracteriza por ser tejidos que carecen de vaso sanguíneo, ¿ya? O sea, son como los tejidos más duros y que cuesta que se rompan. Por ejemplo, la parte de la piel es un tejido epitelial, podríamos decir. La parte de la telita externa. Si ustedes se fijan, muchas veces ustedes van y no sé por qué, pero yo he visto alumnos que van y se ponen a jugar con agujas y se las empiezan a enterrar acá y empiezan a jugar así y se empiezan a quitar piel. Pero se fijan que cuando están por encimita no sale sangre. Ahora si van y colocan derecho hacia abajo, ahí sí que va a llegar un momento en que les va a doler, se van a pinchar y va a salir sangre. Pero en la parte externa no, ¿ya? Ahora obviamente que estos tejidos epiteliales vamos a tener de distintos tipos. Vamos a tener las clasificaciones más general, epitelio plano, epitelio cúbico, cilíndrico simple, cilíndrico ciliado, epitelio con célula, y epitelio plano estratificado. Ya, esto es lo más general. Ahora cuando ustedes se pongan a estudiar en algún momento medicina, enfermería, cualquier cosa, se van a dar cuenta que los tejidos van a estar mezclándose. Entonces van a encontrar, por ejemplo, un epitelio plano pseudo estratificado. ¿Qué significa? Que una mezcla entre plano y el plano de acá abajo, pero estratificado. O muchas veces pueden encontrar un epitelio cilíndrico simple con indicio epitelio cilíndrico ciliado. Mister, consulta, el Sebastián tiene una duda. ¿Tiene la misma función? Pregunta. Cada uno de ellos no. Cada uno de ellos no. Obviamente que la forma indica, cierto, que va a tener una función distinta. Por algo tienen esa forma. ¿De qué va a consistir? O sea, la función principal que tienen ellos es recubrir, pero muchas veces algunos de ellos simplemente van a recubrir, otros van a tener asociado algún tejido glandular encima, otros van a tener asociado entre medio algún tejido de otro tipo, entonces ya van a empezar a cumplir una función sin querer, ¿ya? De hecho, ese epitelio cilíndrico ciliado suena a algo que estuvimos viendo previamente en las células especializadas. ¿A qué célula se podría parecer? ¿De qué cosa? El epitelio cilíndrico ciliado. ¿Cómo? Profe, yo no estuve ¿Dónde en han ese ¿Dónde han con visto antes epitelio cilíndrico ciliado? en el intestino. Por ejemplo. No hay que al tiro asocian la forma que tiene, no sé por qué, pero eh, lo asocian a la función que cumplen, ¿ya? Por lo general, los epitelios cilíndricos simples, cilíndricos ciliados, son parte del tracto digestivo, ¿ya? Eh, Cuando hablo de tracto digestivo, estoy hablando de acá desde que empezamos el esófago hasta el estómago y parte de adentro, y son tejidos de absorción, ¿ya? O tejidos que están ayudando a proteger algo. Por lo tanto, podemos decir que estos tejidos van a recubrir y dependiendo de la zona donde estén, van a cumplir una función específica, ¿ya? Que puede ser absorción, puede ser proteger, pero por lo general recubre. Luego tenemos el otro grupo que son los tejidos conectivos. Conectivo o conjuntivo se le dice porque son conjuntos de, y conectivo porque viene del punto de vista de la unión.
O sea, ustedes pueden encontrar en literatura como tejidos conectivos o conjuntivos, por ambos nombres. Son tejidos que unen otras estructuras corporales y les dan sostén, cubren casi todos los órganos y proveen de amortiguamiento. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá como tejido, ¿cierto? Como estaba anteriormente el mapa conceptual, íbamos a tener el tejido óseo, el tejido sanguíneo, este anterior que estábamos viendo, porque estamos aquí ahora, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. ¿Ya? Óseo, cartilaginoso. Los tejidos conectivos unen, por ejemplo, ¿qué cosa está uniendo el tejido óseo? ¿Hueso? Ya, si se fijan, un hueso está unido a otro hueso y a la vez ayudan, ellos asocian otras cosas para unir más cosas, porque si no, no podrían moverse los huesos por sí solos. La sangre, ¿por qué la sangre es un tejido conectivo? Porque corre toda por todo el cuerpo, está toda conectada. Va por todo el cuerpo y conecta al cuerpo. De hecho, ahí, por ejemplo, se van las hormonas, ahí se van, ¿cierto? El oxígeno, por ahí se traspasa el dióxido de carbono, por ahí pasan los patógenos, por ahí pasa todo. ¿Ya? Adiposo, en este caso, el tejido adiposo es el tejido que contiene grasa. ¿Ya? Y eso se encuentra en todo el cuerpo, por eso también es conectivo. Y de hecho, más adelante van a aparecer eso. Ya, ahora, las características del tejido conectivo conjuntivo, el cómo se ven por fuera, hay de distintos tipos. O sea, por la clasificación, por cómo se ve, podríamos decir que tenemos el tejido conectivo denso y suelto, ¿ya? Que por lo general se ve así como está en la imagen cuando lo vemos al microscopio. Tienen como esas onditas, ¿ya? Y estos por lo general sirven para conectar órganos y servir de reservas de sales y fluidos. Tenemos los que son de tipo elástico, ya que tiene estructuras que se expanden o contraen, como por ejemplo el que está en los pulmones y las arterias. Eso es un tejido conectivo también, el que está recubriendo los pulmones y las arterias. Tenemos el tejido conectivo reticular, este es súper fácil de verlo en un microscopio y identificarlo automáticamente, ¿ya? Por cómo se ve, ya que por lo general se ve con muchos núcleos y se ve como que si estuviese ramificado, y es por eso el nombre de reticular, ¿ya? Por lo general son tejidos que se encuentran en los hígados o los nodos linfáticos. El adiposo, el que le estaba diciendo que son tejidos que almacenan grasa, y está lleno de células que se llaman adipocitos, ¿ya? Y esos por lo general están asociados al tejido muscular o asociados al tejido cardíaco. eh, y por ahí solamente creo que tenemos tejidos de este tipo. Bueno, y hay personas que tienen más tejidos de este tipo y otras que tienen menos. Por ejemplo, yo tengo demasiado tejido de este tipo. Estoy bien gordito. Tenemos la sangre y la linfa, otro tejido conectivo. Ahora lo estamos viendo como un tejido, ¿ya? Y eso es lo que cuesta también decir a la gente que es un tejido. La sangre es un tejido. ¿Por qué creen que la sangre es un tejido, al igual que la linfa, que es el único tejido líquido que hay? ¿Pero por qué es un tejido? Porque conecta. Aparte de eso, Porque, ay, transporta varias cosas por todo el cuerpo, pues entonces no sé cómo explicarlo, pero yo sé que me entiende. casi. Ya, pero ¡Puta! vamos a algo más sencillo. ¿Cuál es la definición de tejido? ¿Qué es un tejido? Son células que tienen el mismo origen embrionario, si no algo así había leído la otra vez. Ya, ya, en algunos casos se cumplen que tienen el mismo origen embrionario, pero falta algo más de esa definición. ¿Cuál es lo otro que falta? Conjunto de células Están, que tienen el mismo origen embrionario y... Que son entrelazadas. No sé. No, Como que están todas ¿Que juntas. protegen? no necesariamente, porque acá estamos hablando de tejido en general. están como unidas para alguna función específica o algo así.
Ahí está la otra parte. Que ¡Eo! obviamente que son, solamente estamos hablando que los tejidos son conjuntos de células, ¿cierto? Que como dice, tienen un origen en común y que se juntan para tener una función específica a realizar, ¿ya? Y resulta que la sangre cumple con esa función, cumple con ese concepto. La sangre es un conjunto de células que tienen el mismo origen. ¿Dónde nacen todas estas células de la sangre? ¿Cuál es su origen? En la médula ósea. En la médula ósea, ¿cierto? Ahí nacen estas, o sea, vienen del mismo origen. Todas funcionan entre todas, sea por ejemplo si es un eritrocito, si es esto, si es lo otro, todas van a realizar una función específica, ya, pero haciendo una función grande en común, que es transporte de algo, proteger de algo, ¿cierto? Por lo tanto, estos conjuntos de células cumplen una función específica y trabajan en conjunto. Una sola no puede hacer nada. Todas trabajan en conjunto. Por tanto, por eso se dice que es un tejido. Estamos el tejido de la sangre y el tejido de la linfa. Y cumple con la siguiente parte, que sea conectivo, de que conecta todo el cuerpo. Y tenemos el tejido conectivo, cartílago y hueso, ya ahora como tejido, que van a ser aquellos que van a formar el esqueleto, ¿cierto?, de los vertebrados. Hay vertebrados que son netamente hechos de cartílago y otros que, como nosotros, que tenemos hueso y cartílago. ¿Dónde nosotros tenemos cartílago? La oreja. La oreja. ¿Qué otra parte? La nariz. La parte de aquí de la nariz, po. Esta parte que es como firme pero a la vez móvil es cartílago. ¿Y dónde más tendremos? Las uñas. En el tejido cartilaginoso, no sé. Las uñas. Las uñas, de hecho, no son cartílago. Pero ahora esto está más queratinizado y por eso tiene esta, que sea así durito. Por ejemplo, todas las partes donde tenemos articulaciones y bisagras, en alguna parte vamos a tener un cartílago, ¿ya? ¿Dónde tenemos estas articulaciones de bisagra? Acá cuando movemos el brazo, aquí, en estas junturas de aquí, en estas junturas de aquí, ¿cierto? Acá en las dos rodillas, dijo, rodillas, las caderas, ahí vamos a tener cartílagos también, ¿ah? Ya, tejido muscular, que es el siguiente tejido. Y esto ya viene a acordarse un poquito, ¿cierto? Que teníamos una célula que se llamaba Monocitos, ¿o no? Actina. miocitos. Ah. ¡Eo! Miocitos, monocitos también le dicen, creo. Pero miocito, ¿ya? Y obviamente que estas células, ya, íbamos a tener de tres tipos. En este caso, como tejido, vamos a tener tres tipos de tejido. Ellos, por lo general, el tejido es en forma de fibra, ¿ya? Abajo dice, cada fibra, muchas fibras paralelas son miofibrilas, ¿ya? Y por lo generalmente estos tejidos están hechos de actina y miosina, ya que son proteínas que ayudan a la elasticidad de estos tejidos. Estos tejidos se van formando, ¿cierto?, como haces. O sea, una célula se conecta con otra célula, con otra, con otra, con otra, y ahí tenemos uno. Después otra viene así haciendo lo mismo, y después todo eso se van formando como, es como que tuviéramos un cable de algo que son hartos cablecitos, y después yo le coloco una recubierta, y después viene otra recubierta y así. Y voy formando un paquete de cosas. De esa forma se van creando estos músculos, ¿ya? Y como habíamos dicho antes, tenemos músculo esquelético. ¿Y cuáles eran los otros dos tipos? ¿El liso, o no? El liso y Y el muscular cardíaco. el cardíaco, ¿cierto? El esquelético, el nombre lo dice, está asociado siempre a los músculos del esqueleto y son músculos que tienen funciones voluntarias, ¿ya? Son músculos que van a tener estrías, o sea que van a ser como con ciertas onditas desde el punto de vista de la célula. Por lo general van a tener núcleos bien consecutivos unos a otros
y van a estar llenos de mitocondrias estos células, ¿ya? ¿Por qué tendrá tantas mitocondrias? Por la energía que produce. Porque necesita mucha energía, ¿ya? Son células que necesitan mucha energía porque están haciendo demasiadas acciones que uno mismo las controla. Por ejemplo, si uno quiere salir a trotar, ya ahí necesita harta energía para poder abastecer y nutrir estos músculos. Mister, ¿y no era por la cuestión de almacenar calcio? ¿Ah? Ay, y también Las- el otro tema del almacenaje de calcio, ¿verdad? Que tiene la segunda función la mitocondria, el almacenaje de Ya. calcio. Jeje. Así que sí, tiene toda la razón, porque resulta que las células que están asociadas a los huesos le están aportando también el calcio a los huesos y también el calcio se ocupa en otras reacciones químicas de la célula. Excelente también. Músculo liso. El músculo liso ya no tiene esta estría y esto por lo general están en las paredes del estómago, los intestinos, ya. Son fibras alargadas, ya se fijan que las células cambiaron un poquito y desde el punto de vista visual de tejido también. Ahora se ven como una línea para abajo, no se ven líneas así como onditas, ¿ya? Poseen solo un núcleo por fibra, ya, o sea, no se van a ver los núcleos así como que uno tras otro, sino que hay un núcleo, termina toda una célula, empieza el otro núcleo, y así sucesivamente. Y el cardíaco, que como anterior le había dicho cuando estábamos hablando de las células, este se caracteriza porque tiene características tanto de músculo estriado o esquelético y tanto de músculo liso, ¿ya? Y es por eso que es bastante raro cuando si en algún momento han cocinado un corazón, tiene una consistencia rara, no es como la carne, pero tampoco es como... Dígame, ¿qué me iba a decir? Profe, ¿sus células eran los miocardios? Exactamente, muy bien. Ay, no es que no me acordaba por eso. No, sí, súper. Esto obviamente que es el tejido principal del corazón, fibras unidas por discos intercalares, dice. Ya, los discos intercalares en este caso son los que van a estar aquí. Quiere decir que estos discos van a ver como esta fibra y después va a haber un espacio y después nuevamente esta fibra. ¿Por qué? Porque va a estar hecho de músculo estriado, pero después hay unos espacios donde hay músculo liso, después vuelve el músculo estriado, vuelve el músculo liso, y esos espacios se le dicen discos intercalares, ¿ya? Por eso tiene de los dos tipos de músculos. Y es por la función que cumple, porque necesita tener una función así como las de los músculos del esqueleto, pero también es involuntario, porque yo no puedo mandar al corazón. Nadie puede mandar al corazón. Ay, que salió así como... Y le salió así como romántico, mister. Sí, a Está eso voy. enamorado, ¿ah? Está enamorado, mister. No, Eso es. yo con mi corazón de piedra que tengo, no conozco eso. No, Nada mister. que ver. Aquí se supo todo. Está igual que el otro día. ¿El Mati está ahora o no? No, no está el Mati. Chao. Nada que ver. El Mati el otro día igual estaba ahí enamorado también. Y salió ahí una pregunta y no sé. ¿Qué les pasa? No, yo no. Ya no creo en esas cosas. Ya. Ya lo habíamos dicho previamente. Luego tenemos. ¿Hay duda? ¿No? No, mister, no hay ninguna duda. Lo están molestando por el chat. Interesante. Continúa. Tejido nervioso. El tejido nervioso, obviamente, es el tejido que está hecho de neuronas y las células gliales o acompañantes. El tejido nervioso, la función general es controlar los músculos, glándulas y otros órganos. ¿Ya? Las neuronas que van a estar acá son las que van a transmitir el impulso nervioso y las células gliales son las que sostienen y nutren a las neuronas. ¿Ya? Y nosotros estuvimos viendo en una clase las partes de la neurona, ¿cierto? Que va a tener dendrita, va a tener axón, va a tener células de Schwann, los nódulos de Rambier, los botones sinápticos,
van a tener las células de Schwann, las células de Schwann van a formar las vainas de mielina, y la vaina de mielina que ayuda, ¿cierto?, a acelerar la reacción, mejor dicho, la velocidad de respuesta ante un potencial de acción. Este tejido dice que es el más diferenciado, ¿ya? ¿Por qué será el que está más diferenciado? ¿Por qué estará más diferenciado del organismo? Por su forma. Y de hecho, con cosa de ver la neurona ya estamos hablando que es más diferenciado. Ustedes han visto las otras células, siempre tienen esa formita alargada, cuando más pueden ser así, pero la neurona cambió completamente por la función que cumple. Ya, o sea, yo la miro a simple vista, no parece mucho una célula, sino que solamente al ver la parte del cuerpo o soma, ahí yo me voy dando cuenta que adentro de eso hay un núcleo, que adentro de eso se están creando proteínas y tiene todo lo que tiene una célula. ¿Ya? Y más que nada debido a todas estas fibras nerviosas que van creando para estas conexiones que necesita la célula. El texto dice ahí, el tejido nervioso es el más diferenciado del organismo y está constituido por células nerviosas, fibras nerviosas y la neuroglia, o las células acompañantes que estábamos hablando antes, que está formada por varias clases de células. Las células nerviosas se denomina neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso. Hay neuronas bipolares con 2 prolongaciones de fibra y multipolares con numerosas prolongaciones. Pueden ser neuronas sensoriales, motoras y de asociación. Ya, y aquí colocamos algo nuevo a la última parte, que hay neuronas sensoriales, motoras y de asociación. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre una y la otra? ¿Qué es lo que es una neurona sensorial? ¿Qué es una neurona motora, de asociación? Eso lo tengo acá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acuérdense que estaban las neuronas sensitivas, ¿cierto? Las motoras y las de asociación, las que... ¿Y qué hacían cada una de ellas? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Preguntó por la diferencia o por lo que hacían? ¿Qué hace cada ¿Eso qué una de cosa? ellas? ¿Qué hace cada Eh, una de ellas? La sensorial, la motora y la de asociación. Sé que la sensorial iba al sistema nervioso central. Era como el que recibía estímulos ¿o no? ¿Ya? Del exterior, sí, porque como las sensaciones de los 5 sentidos, ¿o no? Perfecto. Las sensoriales, como estaba hablando, son las que captan la información del exterior, ¿cierto? Y la transforman, ¿cierto? Esos estímulos en, ¿cómo que se llama? En el lenguaje que necesita el sistema nervioso, por decirlo de otra forma, ¿ya? Sensoriales son las que captan información. Las motoras, acuérdense que eran las que, en este caso, ejecutaban la acción del sistema nervioso. ¿Y las de asociación qué hacían? Analiza la información. Ya analiza la información. ¿Qué más hace? Porque, ¿qué significa en este caso analizar? Almacena la información que va recibiendo, ¿no? Ya. Analizar o en este caso almacenar. ¿Para qué? ¿Cómo? Para poder interpretar la acción, ¿o no? Ya, en este caso, ciertos son más que nada intérpretes de. Por eso tienen que analizar información y por eso tienen que almacenar. Ellos van a ser, ¿cierto? Las de asociación van a ser como las que van a estar entre las sensoriales y las motoras. Las sensoriales traen la información del medio, las de asociación van, ¿cierto? Guardan esa información, la analizan la información y la transforman, ¿cierto? Después de eso se va a un sistema nervioso central, allá se ejecuta toda esta información y vuelve de nuevo hacia la motora, ¿cierto? Y las motoras ahí realizan sus acciones. Ahora también las asociaciones tienen a veces funciones directas con el arco reflejo, para que las acciones se hagan momentáneamente. ¿Ya? Por lo menos nos estamos acordando de esto, así que vamos bien. Ya la vez anterior estuvimos viendo la estructura de la neurona, así que me la puedo saltar un poquito. Que tiene... Ah, y esto último no lo había puesto en esa imagen. ¿Qué es lo que es la sustancia de Nisil? ¿Pero qué es lo que es eso? Son como acumulaciones o algo así era.
¿De qué? Que también le llaman los cuerpos de Nisil. ¿Ribosomas o no? Es que tiene algo que ver con los Ah, ribosomas, pero no me acuerdo qué ahí era. está la cosa. Esto no es nada más que los ribosomas que contienen la neurona, ¿ya? Pero que en este caso, como es parte de la neurona y cumple una función especial, le llaman sustancia de Nisil, ¿ya? Es lo mismo que pasaba con los peroxisomas en las células vegetales que le llamaban glioxisomas, pero eran lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Son los ribosomas de, en este caso, la neurona, y si esta se llama sustancia o corpúsculo o cuerpos de Nisil. Las células gliales, la vez pasada les dije que aquí iba a ahondar un poquito en esto, así que aquí vamos con ella. Son células de soporte, no conducen impulsos, pero regulan y apoyan el funcionamiento de la neurona. O sea, donde hay una neurona, ellas van a estar asociadas a los lados. Y ella, por ejemplo, cuando la neurona necesita energía, ahí le va a estar dando energía. Si necesita protección, ahí van a estar ellas. Dentro de esto vamos a tener los astrocitos, las microglias, oligodendrocitos, ¿ya? Estos van a estar asociados entre neurona a neurona, neurona músculo, neurona, aquí en este caso hay un capilar, ¿ya? Y aquí está definida lo que hace cada uno de ellas. Por ejemplo, los astrocitos tienen esa forma Consulta, de... mister. Dígame. Araceli consulta. Dice, ¿las células gliales producen ATP? Las células gliales sí producen ATP. O sea, de hecho, las células gliales es una célula como... No, no es como cualquier otra, pero debería producir su propio ATP, po, ¿ya? Porque tendrían que tener mitocondrias internamente. Ahora, obviamente que si están dando alimento, están dando energía a la otra célula, es porque sí tienen que tener ATP para poder funcionar. Ahora que las produzcan a nivel de mitocondria adentro, para ellas sí, po. Ahora no es que produzcan así como para tanto en producción, sino que para que funcione, para el metabolismo propio. Tenemos los astrocitos, dicen sostienen, alimentan y protegen a las neuronas del encéfalo. Oligodendrocitos y células de Schwann son células que forman vainas de mielina que recubren los axones. Y aquí hay una diferencia. ¿Por qué hay oligodendrocitos y células de Schwann? Y no solamente células de Porque Schwann. las células de Schwann, si no me equivoco, Ah, no, mentira, los oligodendrocitos se dan en el sistema nervioso central y creo que las otras en el periférico, ¿o no? O algo así era, pero sé que tenían distintos como sistemas. O no sé. Y es justamente eso. Los oligodendrocitos yo los voy a encontrar en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el resto, ¿ya? Y esa es una de las principales características. La vaina de mielina que hacen en una y hacen en la otra, se dice que tiene algunas características eh, que son mínimas, pero son distintas. Y eso obviamente que a unas les da mayor velocidad y a otras un poquito más lento, pero al fin ayudan a la velocidad. El sistema nervioso central obviamente necesita ser rápido, ya, accionar así, y no puede tener derecho a errores. Las microglias son células que se encargan de la limpieza y defensa de las neuronas, ya, ellas son las que van a proteger a estas neuronas de ese punto de vista. Y eso más que nada generalmente. Ahora los tejidos se asocian para formar órganos como el corazón, pulmón y riñones. Grupos de tejidos y órganos forman los aparatos y sistemas del cuerpo. O sea, las células, ¿cierto? El conjunto de células forman tejidos, el conjunto de tejidos forma órganos, el conjunto de órganos forman estos sistemas y todos estos sistemas van a formar un ser. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando los tejidos en algún momento son anormales? Comienza el cáncer. Hoy día, de hecho, estuve hablando un poquito de esto con segundo medio. ¿Desde cuándo comienza, en qué momento comienza el cáncer en una célula? ¿Eso lo recuerdan en algún momento? ¿Que lo vieron en segundo medio igual?
¿Hay Co- algún tipo de mutación o no? Ya, mutación, pero a nivel de qué? O sea, ¿cómo empieza un cáncer en sí? ¿No era una anomalía dentro del núcleo? Nada que ver. ¿Ya? Era porque se convertían en cancerígenas y no me acordaba si se reproducían mucho o se reproducían poco, una de las dos. Ya. Obviamente que por lo menos llegamos a la parte de que esto ocurre en el núcleo. ¿Ya? Para esto hay que acordarse un poquito de lo que era el ciclo celular. ¿Se acuerdan de lo que era un poquito el ciclo celular? ¿Cuál era su fase, sus etapas? De la mitosis y la meiosis, ¿de eso está hablando? Ya, por lo menos estamos en la última fase del ciclo celular, donde está la mitosis, en el caso de las células somáticas, y la meiosis en el caso de las células sexuales. La Pero anafase, la metafase. ya, eso es parte de la mitosis, ¿cierto? Pero no es parte del ciclo celular. Antes de eso hay otras cosas. ¿No era la citocinesis? También es parte de la división. Acuérdense, Ese que era la S no sé cuánto y la G. esa Y eso. misma cosa, la que era la S no sé cuánto y todo eso. ¿No era la G2? Antes de Quedó dividirse. uno. Fase G, fase S, una cosa así. ¿Y M? ¿No? Ya, eso, ¿se acuerdan de eso? Ah, sí. Más o menos. Acuérdense Ya que para la fase G2, antes de dividirse es cuando se produce la anomalía. ya, en este caso, miren chicos, el ciclo celular va a consistir siempre en una fase G1 donde crece la célula, se está desarrollando. Obviamente que hay células que no entran al ciclo celular, esas se les denomina que están en fase 0. Después ocurre una fase de síntesis de ADN, después ocurre una fase G2 que el ADN duplicado continúa creciendo y preparándose para la división celular. Después tenemos la fase de la mitosis, obviamente que la fase de la mitosis tenían que acordarse según el español que yo les había mencionado esa vez, en la palabra PEMAT. ¿Se acuerdan qué significaba PEMAT? Profase, metafase, anafase. Y la telofase. Exactamente. Y obviamente en cada una de ellas pasan distintas cosas que al final conlleva a lo que se llama citocinesis o citoquinesis, y obviamente la división celular y se crean nuevas células. Ahora, obviamente que todo este ciclo celular tienen ciertos controles, ¿ya? Hay un control que va a ser en la fase G1, hay un control que está en la fase S, y después hay un control que está en la fase de mitosis. En la fase G1 hay un control en donde está mediado por una proteína que se llama P53, ¿ya? Y esa proteína P53 está regulando todo el proceso que va a ser futuramente para la división celular. Si la célula, por ejemplo, en algún momento el ADN está con alguna deficiencia o está con algo, le dice a esa célula, muérete. Y obliga a la célula a que se mate por apoptosis. ¿Ya? ¿Cuál era el nombre de la...? La proteína P53. La P53. Ahora, en la fase S, obviamente que si por ejemplo pasó la primera fase, en la fase 2 ya también hay otro regulador que obviamente ahí va a ver el punto de vista del ADN, cómo se duplicó. Si el ADN se duplicó mal, ya, obviamente también o reparan esa duplicación o simplemente le dicen a esta célula no sirve, no es viable y se muere por apoptosis. Y lo mismo pasa en el momento de la fase de mitosis. Ahora, ¿qué pasa con los cánceres? Y volvemos a lo que teníamos previamente. ¿Qué pasa con los cánceres? Si por ejemplo en la primera parte, donde estaba en G1, la proteína está mala, por ejemplo esta P53 le pasó algo, obviamente va a considerar que la célula está bien y va a seguir la siguiente etapa. La siguiente etapa obviamente que se va a echar a perder también y continúa el proceso normal y la célula empieza a desarrollarse y obviamente que
el material genético o se duplicó mal o tenía alguna falla o algo, y obviamente que después va a crear células que van a hacer lo mismo, y obviamente que como esto ya no está regulado, el tiempo de demora es más, o sea, todo es más rápido, porque no tiene que hacer tantas cosas, y obviamente que empiezan a dividirse con una tasa de mayor rapidez y se van aglomerando unas a otras, ¿ya? Y empiezan a formarse esta masa anormal de células que le llaman neoplasma o tumor, ¿ya? El detalle es que este tumor o este neoplasma puede justamente hacerse una masita y quedarse en un solo lugar, ¿ya? Y puede que tenga ninguna característica que dañe al cuerpo, por lo tanto ahí se le dice que es benigno, porque en una de esas está ahí encerradito, va a tener un crecimiento muy lento y va a estar en un solo lugar. Cuando pasan esas características se le dice que es benigno, ¿ya? Entonces uno lo opera y lo pueden sacar. Ahora cuando es maligno es cuando justamente comenzó a ser demasiado rápido y no se queda solamente en un lugar, sino que se va para otros lugares. Y de repente, muchas veces pasan a las células a quedarse en parte de la sangre y se empiezan a crear en otros lados. Y muchas personas empiezan a tener tumores, que por ejemplo tenían un tumor en las mamas, después comenzó a tener tumor en otra parte y después en otra parte y ya un tumor ramificado. Prosigue. Dígame. ¿En qué influye que la metástasis avance más o menos rápido? Porque, por ejemplo, hay personas que mueren por metástasis así muy rápido, de que se le desarrolla el cáncer más rápido que a otras. ¿En qué factor influye ahí? Justamente los mecanismos de regulación. Nada más que a nivel de proteína. Cuando hablamos de mecanismos de regulación, todo es hecho a proteínas. Si, por ejemplo, las proteínas que están ahí están alteradas por condiciones, porque obviamente todo esto ocurre muchas veces por condiciones del ambiente, por malos cuidados de algo. Por ejemplo, cuando las personas tienen el cáncer de pulmón, el agente externo es los contaminantes del tabaco. Obviamente que ellos van a dañar ciertas células, esas células van a dañar a nivel de proteína y esas proteínas, eh, dependiendo de la proteína que se haya sido afectada, puede ser más rápido, puede ser más lento. Pero eso más que nada tiene que ver a nivel de justamente de mecanismo de regulación. Entre más fallado esté el mecanismo de regulación, más rápido va a ser este cáncer y más invasivo. ¿Ya? Y también obviamente que tiene que ver a nivel de tejido. Hay tejidos que son más rápidos de avanzar una metástasis y otros que son más lentos. No es lo mismo, por ejemplo, irse a un pulmón que irse a una piel. Obviamente que el pulmón tiene características de que es un tejido más blando, por decirlo, avanza más rápido. En cambio, el de la piel es más, muchas veces tiene esta queratina, tiene otras cosas, es un poquito más lento, pero al final de cabo va a llegar a ser un tejido anormal igual. ¿Ya? Por lo tanto, cuando las personas ya llegan a un nivel alto de este tumor maligno, ¿cierto? La mayoría de la gente muere por esta metástasis. Las células empiezan a migrar a distintas partes del cuerpo y ahí ya es casi incontrolable. La solución de hoy en día, la única solución que hay hoy en día, cuando el cáncer, por ejemplo, está localizado en una parte y está comenzando a ramificarse, perfectamente se puede sacar ese órgano completo o sacar lo que estaba todo afectado y con eso, y más obviamente quemar las células que estaban ahí con algún químico, por eso, y radiación, y con eso puedo evitar que se siga propagando y me puedo curar del cáncer. Ahora una persona que ya se ramificó completamente en un lugar, ya es muy difícil. Mister, Porque consulta. ¿Tumor y cáncer es lo mismo? es Preguntan por que acá. el tumor, en este caso, tumor a veces le llaman también
O sea, tumor más que nada es la masa normal de célula, ¿ya? Este tumor, por lo general, cuando es benigno, le van a llamar solamente tumor, ¿ya? O puede ser potencial cáncer, pero eso yo lo puedo operar y listo. El otro es un tumor también, pero obviamente que como es un crecimiento más rápido e invasivo, se transforma en un tumor maligno y esos son los que hay que tener cuidado y los que denominan cáncer, ¿ya? Pero ahora, del punto de vista general, tumor es tumor. Benigno, maligno. Benigno, más que nada, a ellos les llaman cuando les dicen los médicos tiene un tumor en tal parte, eso quiere decir que es uno benigno. Ahora, cuando muchas veces el tumor está localizado justo en partes que no tiene que estar, ahí es complicado. Porque hay gente que, por ejemplo, justo se le empieza a crear un tumor en el cerebro. O sea, ahí también es complejo. Aunque sea benigno, pero que esté en el cerebro ya es muy complejo. Ya, otra duda, otra consulta está ahí. Profe, ¿los quistes de qué forma se producen? Los quistes, dependiendo del tipo de quiste. Por ejemplo, pero que en este caso, ahora el concepto de quiste es un poquito distinto a lo que es tumor, ¿ya? Porque si bien el tumor es una masa anormal de células, así como que va a tener hartas cosas, el quiste por lo general no necesariamente es una masa normal de células, sino que adentro puede estar llena de aire, puede estar con líquido, puede estar con pus, o puede tener otro material así como por ejemplo los quistes que se forman con piedra, ¿cierto? Eh, entre otras cosas. Así que ahí está una diferencia entre lo que es esta masa normal con los quistes. Y los quistes obviamente que dependiendo de la función que esté cumpliendo la célula o donde está, va a tener distintas características. Por ejemplo, un quiste de la piel eh, puede ser tan pequeño como estos quistes que se sacan a diario cuando tienen pubertad, que es el acné, o un quiste que puede ser a nivel más grande, ¿cierto? Que le va a crear una cosa inmensa y que puede estar lleno de algo. Ahora, si por ejemplo estamos hablando de un quiste, eh, a ver qué tipo de quiste hay otro, ¿qué otro tipo de quiste? Mi hermana tuvo uno en la parte abdominal, pero más interna. Que lo que le pasa es que con el tiempo se iba como estrangulando al mismo ¿Ya? y por esa misma razón se lo tuvieron que sacar. Sí, pues, sí, por lo general, lo bueno de los quistes, por ejemplo, es que se pueden sacar y listo, y no hay más consecuencias. Ahora, por eso depende la zona donde estén los quistes. Por ejemplo, un quiste ovárico muchas veces se puede sacar, como muchas veces deja consecuencias. O muchas veces un quiste al hígado, ¿cierto? Se puede sacar y quedar sin consecuencias, como quedar con consecuencias. Por eso depende de la zona donde está. Y las características por lo general del quiste es que van a tener un líquido, pueden tener algo sólido, pueden tener otras cosas adentro, o pus, una masa con pus. Ya, preguntas. Los miocitos son células que conforman el tejido. Esa está fácil. Muscular. La B, Por supuesto que sí. La B. La siguiente. ¿Qué tipo de tejido conectivo tiene por función almacenar grasa? Adiposo. Súper fácil. Excelente. Tercero. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula, me voy a minimizar, que aisló de un organismo unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente cuadro.
1, la molécula es soluble al agua. 2, por degradación completa de ella solo se obtuvo la glucosa. 3, también se ha encontrado en tejidos vegetales. Del análisis de los resultados es posible inferir correctamente que la molécula es... Léanla, ¿Proteína? léanla ustedes Celulosa. con calma. Leanla bien, vayan relacionando los conceptos que vimos desde la clase de célula hasta la de hoy en día. El almidón. Sí, almidón. Correcto. El almidón. ¿Por qué? Porque el almidón tiene glucosa, está en los tejidos vegetales. Ya, ahí, por ejemplo, ya pueden hacer esa asociación claramente para poder identificar esta pregunta. Me está diciendo que están los tejidos vegetales y por degradación completa de ellas solo se obtuvo glucosa. O sea, estamos diciendo que es un monómero de glucosa. O sea, el monómero de esta cosa es la glucosa, ¿ya? Y si ustedes se van viendo, glicógeno, colesterol y una proteína los descarto automáticamente, ¿ya? La celulosa, muchas veces ahí podría llegar a, a dudarlo, pero me dice que es una molécula soluble en agua y la celulosa no es soluble. Así que ahí me voy para al almidón. Ahí voy descartando sabiendo los conceptos que había aprendido antes de los tejidos vegetales, simplemente. Se trata de un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sal inorgánica en forma ascendente por toda la planta y proporciona también soporte mecánico. ¿Cuál es ese? ¿No es la B? ¿Los meristomos? Lean bien, Sí. lean bien. La C. Por ahí sí que le creo. Ya el conducir agua y sal inorgánica estamos hablando del xilema, ¿ya? El de la savia bruta. Acuérdense, xilema conduce agua y sal inorgánica y es el que se conoce como savia bruta. Floema tiene, en este caso, lo que obtuvimos de la fotosíntesis, por lo tanto son glucosa o derivados de la glucosa, y a esa se le conoce como savia elaborada, ¿ya? Las células de Schwann se encargan de... Impulsar el impulso nervioso. Eso. O la B. Ay, no sé, no sé. ¿Quién da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No era la B? La B. Sintetizar la vaina mielina o crear esta vaina mielina. Esa es la función principal, ¿ya? La del impulso nervioso es la pega que tiene la neurona en general. A continuación se muestra una imagen de un organelo y una microtomografía del mismo. De acuerdo a su función es incorrecto mencionar qué. ¿Cuál de esas alternativas es incorrecta? La E. La B. La E, ¿ya? En este caso, la incorrecta es la E. Contiene material genético. Primero que nada, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí en la imagen? Una mitocondria. Una Mitocondria. mitocondria, ¿cierto? ¿Contiene material genético circular? Sí. Sí. La mitocondria y los cloroplastos tienen su propio material genético. En su interior se realiza el proceso de glucólisis, ¿qué diga? Sí. Sí, po, porque se está creando a través del proceso que las rutas metabólicas que tiene, en algún momento tiene que crear una glucólisis para poder llegar al final de todo eso a ATP. Participa de las reacciones catabólicas en la célula también. Con Se esa la dudé yo, estaba entre la C y la E, pero me convenció más la E. No, también. Se presenta tanto en células vegetales como animales. Súper bien. Está en ambos tipos celulares.
ahora el cloroplasto es solamente la que está en vegetal, realiza flujo de protones a través de una membrana interna, esa sí que no, porque esa es parte de los cloroplastos, ¿ya? En los cloroplastos, cuando estamos hablando de la parte de la fotosíntesis, donde está la cadena transportadora de electrones, ahí hay un flujo de electrones y de protones. Por lo tanto, la alternativa incorrecta era la E. Acá, en las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en la... La B. La D. La D, profe. Y obviamente que es la D. Hay que acordarse de lo siguiente. De cómo está hecho, en este caso, un cloroplasto. ¿Ya? Y nosotros hablábamos de que los pigmentos fotosintéticos los íbamos a encontrar a nivel de esto que está aquí, ¿cierto? En cada una de estas plaquetitas que se llamaban tilacoide. Y la membrana de este tilacoide es la que contiene en este caso estos pigmentos. Y ahí es donde se está ocurriendo la fotosíntesis. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D.